Hacer juntos un nuevo espacio en tiempo real. Hoy, como todas las noches, don Víctor Osorio está en la consola, la leyenda, y al micrófono un servidor, Juan Carlos Sandoval. Hoy vamos a hablar de un tema que, a ver, como toda la vida le voy a ser muy transparente. Lo tomo a partir de la experiencia forzada que tuvimos en la pandemia. Para algunas personas fue una experiencia positiva, para mí significó una serie de retos y no sé si lo hice bien, y por eso es que apelé a la expertise y conocimiento de nuestra invitada de esta noche para poder hablar del tema. Y es que vamos a hablar del aprendizaje en casa, ventajas y retos, y para ello está con nosotros la doctora Amy Soto. Ella es doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y criar a un niño distraído. Doctora Soto, me da mucho gusto de recibirle en este espacio. Tenga usted muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un gusto para mí estar aquí. Amy, a ver, se lo voy a plantear de la manera más transparente posible. Cuando la pandemia nos obliga a todos a irnos a nuestra casa y comienza este proceso de colaborar en la educación de nuestros hijos en casa y hacer esta suerte no completa de homeschooling, pero al menos tener algún grado de guianza con una maestra a distancia, para mí fue un reto y la verdad es que creo que no lo superé bien. ¿Por dónde comenzar? Claro, me lo imagino. Pues la verdad que lo comparto con ustedes. Yo tengo dos niños, uno de 11 años y uno de 6, que están en quinto primaria y en preparatoria. Y como bien a todos nos tocó durante la pandemia, ahí fue en donde yo tomé la decisión de empezar este proceso de homeschool. Pero tal vez lo más importante es hacer la diferencia entre lo que nos tocó vivir durante la pandemia y lo que realmente es homeschool. Okay, cuando estuvimos en la pandemia, era más una situación de volver la casa a un proceso escolarizado, ¿verdad? Donde tenían que estar conectados muchas horas en la pantalla y tenían muchas tareas que entregar, y los temas que tal vez los maestros no lograban cubrir por dificultades de la virtualidad, a los papás nos tocó, nos volvimos maestros en casa para cubrir las necesidades de nuestros hijos, tal vez luego de una larga jornada laboral. Correcto. Pues, realmente no es exactamente eso. O estar trabajando a la par de mi hijo, ¿no? Porque sí, yo también estaba encerrado. Exacto, imagínense, ¿verdad? Nos tocaba estar ahí a la par, las mamás nos tocaba tal vez estar cocinando, viendo el quehacer de la casa, más también nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces sí, pues la verdad que sí fue un reto para todos, pero creo que para todos los que optamos por buscar este espacio, en mi caso yo lo conocía, pero lo trabajaba de otra manera, y más adelante, si quieres, platicamos sobre eso. Claro. Pero cuando ya lo veo a los ojos como mamá, digamos, ¿verdad? Me doy cuenta que el sistema escolarizado tradicional no era la necesidad que estaba siendo atendida para mis hijos, ¿verdad? No que tenga algo en contra de los colegios, para nada. Me dedico a capacitar docentes y a trabajar con el sistema educativo. Pero creo que es importante ya hoy, por lo que sabemos los padres sobre crianza y lo que entendemos de educación, que no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños para todos los colegios. Y eso lleva también a abrir esa puerta maravillosa que es homeschool, ¿verdad? Homeschool es un estilo de vida. ¿Cómo fue la decisión de salir del molde, Amy? Me refiero a que, a ver, creo que buena parte de nosotros tenemos ese molde de decir, bueno, no, mi hijo tiene que ir a la escuela y la rutina es que en septiembre pago la reinscripción, en enero pago útiles y pago uniformes y establezco mi nueva rutina de a qué hora pasa el bus para que lo lleve y a qué hora lo tengo que ir a traer. Es un proceso como ya muy estandarizado, ¿no? Sí, pues es precisamente eso, y no te lo vas a imaginar lo difícil que fue para mí, porque mi primera profesión es maestra. Durante muchísimos años trabajé como maestra en un centro educativo y, como te menciono, sigo capacitando docentes, así que entiendo ese sistema escolarizable, digamos, ¿verdad? Entonces, la primera que se tuvo que desescolarizar fui yo, partamos por ahí, ¿verdad? Claro. Pero digamos que una de las ventajas principales que nosotros en casa pusimos sobre la balanza era
esa flexibilidad que yo podía tener de atender las necesidades de mis hijos. Para mí ya no era funcional levantarlo a las 4 de la mañana para que esté listo a las 6 para poderlo llevar a la parada del bus o llevarlo al colegio cuando estaba, 500 metros, 2 kilómetros de mi casa, hacer 3 horas de tráfico, claro, y después regresar en las tardes a tener miles de hojas de trabajo y de tareas cuando mis hijos tenían otros intereses, ¿verdad? En mi caso, mis hijos son tenistas y no tenían tiempo para ensayar, para practicar, pero sé de muchas familias que sus hijos son artistas y no tienen esos espacios, por ejemplo, ¿verdad? O tienen más intereses en leer, en otras actividades y pues no se permite, digamos, por la carga académica. Entonces, esa fue una de las primeras decisiones que tomamos y también lo que me permite personalizar a mí hacia los intereses de mis hijos, ¿verdad? Y creo que eso fue uno de los puntos más valiosos porque ahí me di cuenta que no estaba potencializando los intereses de mis hijos, sino que estaba castigando aquello que no podían alcanzar o que no podían entrar en la media, como tú bien dices, ¿verdad? En esa cajita o en ese molde, como no encajaban, entonces me dedicaba a hacer que encajen, cuando debería de ser realmente el proceso de la educación mucho más abierto para que los niños se sientan cómodos y felices en aprender. Mis hijos aman aprender, cosa que ya no pasaba cuando estaban en la escuela. Listo, yo puedo tomar la decisión, pero debo de tener un bagaje, una preparación y, bueno, algún conocimiento básico para comenzar la guianza. O sea, si yo, Juan Carlos Sandoval, lo intento, mis conocimientos son especializados en un área y tendría muchas deficiencias en otras. ¿Cómo logro, entender que sí, mi hija podrá tener necesidades especiales, pero también requiere un bagaje cultural mínimo? ¿Por dónde comienzo a entender este proceso? Claro, esta es una pregunta que me hacen muchos los papás cuando buscan mi asesoría para tomar decisiones hasta de centros educativos, ¿verdad? Cuando tú vas a un colegio y preguntas qué metodología utilizan, cómo se capacitan los maestros, qué departamentos hay, qué clases extracurriculares existen, pues es para saber que estás dejando a tus hijos en muy buenas manos y que la preparación va a ser excelente, o por lo menos la que tú quieres, ¿verdad? O la que tú buscas. Lo mismo, digamos, pasa en homeschool. La diferencia aquí es que la responsabilidad de la educación de tus hijos está en tus manos. ¿Y quién dice que tú lo estás haciendo mal? No necesitas ser maestro realmente. Pero sí, es bien importante marcar que la responsabilidad del proceso de planificación, de organización de las actividades, de entender sus necesidades, sus intereses, explorar sus talentos, viene de que tú conoces mejor a tu hijo. Y ahí se une, digamos, ese bello proceso de lo que es crianza y educar, ¿verdad? Llegas a conocer a tus hijos como la palma de tu mano. ¿Qué te dice a ti que lo conoces mejor por el hecho que va al colegio? Tal vez la maestra lo conocerá tal vez un poquito mejor ahora que tú. Entonces se acerca mucho más esa cercanía o ese proceso de crianza y de respeto y de amor con tus hijos cuando eres tú quien tiene que velar por ellos. Entonces te diría que no necesitas ser maestro. He tenido muchas mamis que han estado en mis tribus de homeschool que no son maestras para nada, pero nada de cercano a educación, pero el hecho de ver tan motivados a tus hijos en que quieren aprender y que tú también tienes potenciales que tal vez nunca habías experimentado, te hace sacar esos intereses o esas fuerzas para poder darle lo mejor a tus hijos. Mi esposo, por ejemplo, es ingeniero y él es el que le da las clases de matemáticas. El tío es astrofísico y es el que se carga de hablar del universo. Entonces, como que vamos buscando mejores recursos y también hoy en día con la tecnología hay tantos recursos disponibles a los que nosotros podemos optar que yo creo que solo tienes que partir de romper ese molde. Amy, ¿cómo comienzo en este proceso de responsabilizar a mi hijo para entender que en determinado momento está estudiando y que en otro momento tendrá una actividad distinta? Porque ha de ser difícil marcarle ese espacio, decirle, bueno, en este momento estamos estudiando y por lo tanto nuestro proceso será el siguiente y será como cuando estabas en el colegio, ¿no? O sea, prestarás atención en este bloque de tiempo porque estamos estudiando. No
No te puedes ir a tu cuarto, entendería yo, no lo sé, pero no te podrás ir a tu cuarto, no podrás tomar tu tableta si no es para estudiar o no podrás encender el televisor, por ejemplo. Claro. ¿Cómo romperle el esquema de que está en su casa? Fíjate que es parte del cambio que vas a hacer, ese proceso de desescolarizar, desde el hecho que ya no valoras el punteo que va a tener una nota, sino que el esfuerzo y el aprendizaje que va a adquirir tu hijo, a escoger cuál es la mejor metodología de homeschool que se ajusta a tu familia. Por eso es bien importante marcar que hacer homeschool es un estilo de vida realmente, ¿verdad? Que se tiene que ajustar para tu familia. Hay muchas metodologías, así como por ejemplo hablamos de colegios que son metodología Montessori o metodología de Crowley o metodología constructivista, igualmente existen homeschool. Hay metodologías que son mucho más estructuradas, como por ejemplo metodologías que trabajas por unidades o que trabajas por proyectos o que trabajas en base a una planificación específica donde hay horas como colegio, ¿verdad? Donde tienes que seguir ese horario y ciertas materias, como también hay metodologías que se llaman Mason Jar o que se llaman unschooling, que es en cuanto se ve el interés por el descubrimiento del aprendizaje del niño, ahí es en donde tú brindas los recursos y la experiencia vivencial. Entonces, depende qué metodología quieras escoger. En mi caso, yo sí trabajo horarios específicos, pero estoy muy basada en lo que son experiencias y yo trabajo en una metodología que se llama por unidad de temas. Entonces, por ejemplo, digamos que esta semana vamos a hablar sobre insectos. Todo, absolutamente todo, las materias tienen relación con ese tema, los insectos. Entonces, las lecturas son en comprensión lectora de arañas, en matemáticas sumamos abejas, en ciencias disecamos insectos en resina, en sociales aprendemos cuáles eran los animales que han estado más durante la historia en fósil, y vamos relacionándolo todo a un solo tema. Esa es la metodología que yo utilizo. Pero hay muchísimas metodologías que tú puedes adaptar, eso es lo lindo de hacer homeschool, que se adapta a la flexibilidad que tengan tus hijos. Tal vez a tus hijos no les interesa para nada de historia, pero los puedes enfocar en algo más científico, en algo más artístico, en ejercitaciones más prácticas, ¿verdad? En procesos de socialización o experiencias vivenciales al aire libre, que eso, quiera que no, hay un aprendizaje. Emi, cuando hablamos de potenciar las habilidades, las destrezas y los conocimientos de mi hijo, orientado a lo que a ellos les sirve. Yo fui muy malo en muchas clases y muy bueno en otras. ¿Cómo no dejo de lado cosas que en determinado momento, pues son eso, cultura general, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿Cómo no lo dejo de lado? Porque yo le estoy orientando a un conocimiento específico, por ejemplo. Sí, es totalmente válido. En Guatemala, pues nosotros contamos con un currículum, ¿verdad?, a nivel ministerial que nos indica qué es lo que cada niño por cada grado debería de aprender, digamos, ¿verdad?, qué competencias. Pero eso nace o parte de la idea de que tenemos que darle todo ese conocimiento. ¿Qué pasa si volteamos la idea y pensamos que el niño ya es competente por sí mismo y que solo hay que ayudarlo a estructurar ese aprendizaje o esa exploración que podría realizar? Entonces te digo la siguiente pregunta, que me encanta siempre ponerla de ejemplo. Si tú, digamos, regresemos a tiempo en el cole. Digamos que en la prehistoria está diciendo usted, entonces. Digamos que tú ibas muy mal en la clase de matemáticas y estabas próximo a perder la unidad. Está usted en lo cierto. Tenías números rojos, como decía, ¿verdad? Muy marcados. Muy marcados, vaya. Pero eras muy hábil, me imagino, tal vez para la parte de escritura o hablar en público, hacer exposiciones. Es correcto. Digamos que te iba muy bien en la clase de comunicación y lenguaje, diga. Correcto, es que es verdad. ¿A cuál te pide el colegio que te pongan tutoría? ¿A matemáticas? A la matemática. ¿Verdad? ¿O claro. a comunicación? No, a la matemática, porque usted tiene que llegar a los puntos necesarios para pasar la matemática y con lo que está haciendo hoy no lo va a lograr. Ok, pero la preocupación está enfocada a que tú vas a ser un astroingeniero de la NASA. No. Seguramente mis destrezas no eran para eso. Tu interés era hacia el área de la comunicación. Entonces,
el homeschool, como te ayuda a ver esos potenciales o esa exploración de las áreas de interés de tus hijos, sería que sí le vas a dar una nivelación para alcanzar lo mínimo necesario de los conceptos matemáticos que le hagan sentido al niño, no que le causen sufrimiento, que para muchos siempre ha sido sufrimiento el tener que sacar esos procesos remediales. Pero le vas a dar todas las fuerzas, todo el interés, todo el apoyo al área de la comunicación, al área de la literatura, a la expresión artística, porque para ahí van tus potencialidades, ¿verdad? Para ahí van tus logros. Entonces, el nivel de estrés también, estoy hablando desde el punto de la psicología, baja en los estudiantes, el nivel de ansiedad, la tolerancia a la frustración, el manejo de las emociones, baja porque estoy trabajando en las cosas que me interesan. Hoy que los chicos son más abiertos y comunican un poquito más, pensemos tal vez más nuestros adolescentes, preguntan, ¿y eso para qué me va a servir? Claro. Y al pobre maestro le brinca el ojo, ¿verdad? Porque por supuesto que todas las materias son importantes, pero tal vez a él no le hace sentido, de la misma manera que al maestro que sí le encanta química, porque para él sí es importante. Entonces, hay que encontrar qué hace clic con nuestros chicos. No, homeschool no elimina ninguna materia, no elimina ningún conocimiento, al contrario, el mundo es el aula para el estudiante y puedes ir buscando lo que más le interesa y potencializarlo ahí y por supuesto alcanzar los niveles necesarios para que tenga, según el grado, según la materia, según la edad, lo que debería de alcanzar, pero vas a tener niños en homeschool que hablan de cualquier tema, de cualquier cosa, porque les encanta aprender. Amy, yo puedo usar de su generosidad. ¿Usted me esperaría un par de minutos en la línea telefónica? Solo voy a la pausa. Claro. Gracias. Estamos hablando del homeschooling, de cómo integrarnos a este proceso y estamos platicando con la doctora Amy Soto. Ella es doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y criar a un niño distraído. Quédese con nosotros, ya regresamos. Emisoras Unidas. Bueno, y seguimos platicando con la doctora Amy Soto. El tema de hoy, el aprendizaje en casa, el homeschooling, ventajas y retos. Y con nosotros la doctora en educación y psicopedagoga y terapeuta Amy Soto, y es autora de su nuevo libro, El arte de educar y crear a un niño distraído. Amy, ¿cómo surge la decisión? ¿Cómo es esta plática de la familia? ¿Cómo es entender que hay una nueva forma de hacer las cosas? Bueno, te voy a contar en general, muchas de las familias a las que yo apoyo y asesoro en este proceso es porque buscan trabajar con sus chicos, más el inculcarles valores y la responsabilidad personal enfocado a lo que ellos practican como familia. Okay. En donde buscan esos espacios para poder modelar con sus hijos estas experiencias de vida y pues tener ese contacto mucho más cercano en un mundo en donde pues tenemos mucho que cuidar la salud mental y emocional de nuestros chicos. En mi caso particularmente, en mi familia, nosotros tomamos la decisión porque mi hijo mayor estaba presentando dificultades atencionales y el sistema educativo en ese momento, que estábamos en plena pandemia, pues no respondía o no daba esa atención más específica a algunas de las necesidades que veía yo presentes cuando estaba sentada, como tú bien dices, a la par de él, viendo cómo recibía sus clases por largas horas enfrente de una computadora. O sea, yo las estaba recibiendo. Así es, ¿verdad? Uno tenía que estar pendiente que pusieran atención o por lo menos que voltearan a ver a la cámara. Entonces, pues tomamos la decisión que tanto la situación cuando era presencial, estos horarios de tráfico que teníamos que hacer para llevarlo, fue la primera punto. El siguiente es que no tenían tiempo para hacer ninguna actividad extracurricular por la carga académica. Y por último, porque durante la pandemia no estaba aprendiendo absolutamente nada, porque siempre estaba perdido en lo que estaba pasando en la plataforma y en la clase. Correcto. Pues a mediados de año, digamos como en abril de ese 2020, dijimos no más, ¿verdad? Pedimos pues la papelería, hicimos un retiro, lo inscribimos a un centro educativo que trabajaba este proceso homeschool, en donde me permitía a mí hacer las modificaciones necesarias a las guías, y mi hijo en ese momento estaba en primero primaria,
y yo empecé primero primaria de nuevo con él en abril y terminamos para agosto con todo el aprendizaje que él requería, con todas las áreas cubiertas según el currículum, y desde ahí sigue siendo una aventura de trabajo con ambos. En ese momento el chiquito tenía 3 años y estaba pegado a la par con nosotros, entonces aprendió a leer muy rápido, aprendió a trabajar solito, digamos, muchas de las actividades, acompañando a su hermano, y hoy por hoy mi hijo mayor está en 5º primaria y es un chico autodidacta. Emi, ¿cuál ha sido el mayor reto? Te podría decir que una de las áreas que más preocupan a los papis cuando van a tomar la decisión de hacer homeschool o este maravilloso estilo de vida es la socialización. Okay. Eso es algo que siempre me preguntan, ¿verdad? Bueno, pero si están contigo todo el tiempo, ¿cómo haces para que ellos pues socialicen? No me vas a creer hasta que realmente uno está en este mundo del homeschool que existimos una gran comunidad de familias en Guatemala que hacemos homeschool. Yo pertenezco a 3 grupos diferentes de más de 200 familias, en donde hacemos distintas actividades, donde nos juntamos para que los chicos socialicen, en donde hacemos experiencias vivenciales y donde a veces muchas de las mamás nos tomamos la tarea de hacer el taller interactivo, de hacer alguna actividad, de pasarnos recursos entre nosotros para que sigamos enriqueciendo este proceso. Te podría decir que ese creo que es el que más asusta o preocupa. Otro que me consultan mucho es la situación de la evaluación, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues, usted es su mamá, pues de plano que usted le pone 100, ¿verdad? Porque claro. O le corrige todo para que el niño al final del cabo saque 100 puntos, ¿verdad? Pero como te digo que empiezas desde un proceso de desescolarizar. El punteo tiene un poco de valor. Sí, es bien interesante eso porque, digamos, mi chiquito nunca lo vivió, nunca fue al colegio, en cambio el grande sí, llevaba casi 4 años de estar escolarizado. Entonces, el romper el esquema de es que no importa que no haya sacado 100 o no importa que haya sacado 60. Yo quiero saber si tú entendiste el tema, qué fue lo que más te llamó la atención y guiar hacia ese proceso. Verá, juntamos todo el proceso de evidencia y eso se envía al centro educativo que nos lleva el proceso de la regulación acorde a la ley de homeschool y ellos califican. Y luego mi hijo mayor toma exámenes que están creados por sus maestras de este centro educativo para evidenciar realmente el manejo del conocimiento, pero no está enfocado en una nota en sí, ¿verdad? Amy, Yo que es el segundo reto. Cuando usted me dice, vea, el reto es potenciar sus habilidades, no que supere las dificultades que pueda tener con determinado curso, sino que vaya potenciando las cosas para las que es bueno. ¿Cómo fue desarrollando esas habilidades adicionales? ¿En qué momento usted descubre ese potencial y cómo se involucra con el proceso del homeschooling? Fíjate que en mi caso fue muy enfocado en entender el ritmo de trabajo de mis hijos, ¿verdad? En las escuelas o en los colegios todos los niños tienen que terminar en cierto tiempo porque es el periodo de clase, porque después viene otra materia. En homeschool tú te puedes dar el tiempo que tú necesites para que comprenda el tema y si hoy ya no viste lo demás, pues no pasa nada, es algo que tú puedes retomar otro día, en otro momento, de otra manera. En mi caso, mi hijo le iba muy mal en matemáticas, era una tal vez de las clases de mayor reto para él y tenía ansiedad, le sudaban sus manitas cuando implicaba hacer tareas de matemáticas, y no porque hubiera algún roce con la maestra, sino porque se sentía presionado que el resto de sus compañeros terminaban antes que él. Hoy te puedo decir que es su clase favorita, ¿verdad? Porque fui buscando recursos que llenaran ese interés o que despertaran esa necesidad por saber más, que creo que es lo más lindo de este proceso de planificar según conozco mejor a cada uno de mis hijos, porque hago planificaciones distintas también, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, en esa época, su fascinación eran los dinosaurios. Creo yo que como muchos varones a esas edades, la loquera eran los dinosaurios. Entonces, todas las actividades estaban enfocadas en calcular, por ejemplo, en matemáticas, cuánto tiempo tardaría que se volviera un fósil, cuántos huesos tenía de diferente el tiranosaurio rex que del velociraptor, y todo iba enfocado a su interés. Poco a poco me fui dando cuenta que requería un poco más de tiempo para comprender algunas cosas, pero si yo lo trasladaba a hacer algo más visual, tenía más facilidad.
al ver que era más visual, fui buscando recursos en internet que me ayudaran, como por ejemplo videos o material como flashcards o tarjetas que me ayudaran a explicarle mejor, y después me percaté que él las empezaba a dibujar, porque entendía mejor si él las dibujaba solo. Ahora le encanta hacer dibujos, por ejemplo, en papel tipo cómic, le gusta buscar música que sea de su interés y editarla para que se ajuste a esa caricatura que está haciendo. Es un niño muy imaginativo, muy creativo, en donde se inventa historias. Tenemos el café lector, en donde cada uno sus viernes presenta un nuevo párrafo, un nuevo capítulo del libro que se inventan, que están trabajando. Entonces, poco a poco fui buscando o empujando esos logros o esos potenciales que veía en ellos, que tenían un proceso de reto, por supuesto que había un proceso de reto, pero al sentirse acompañados, al no sentir presión y al sentir que podían ir dando según sus mejores habilidades, pues las fuimos puliendo y hoy son mucho más habilidosos en muchas más áreas que solo decirte en una en particular. Amy, usted hablaba también de las actividades extracurriculares, el hecho de que sus hijos tengan pues este gusto por el deporte. ¿Cómo descubre el gusto por el deporte? Porque regularmente la escuela también se encarga de eso, ¿no? Me refiero a que esa interacción con otros niños me lleva al fútbol, por ejemplo, o yo como padre le impongo para que tengas cosas que hacer en la tarde, entonces vas a hacer karate, o si es niña vas a ir al ballet, o cómo ir descubriendo ese tipo de gustos en las actividades fuera del colegio. Mira, qué interesante. Creo que tiene mucho que ver en cómo vas a manejarlo tú dentro de tu familia. Nosotros cuando encontramos o queríamos buscar el deporte que mejor se adaptara a sus necesidades, en esta casa te voy a confesar que somos futboleros. Nos fascina el fútbol y nos encanta tanto a mi esposo y a mí, pero yo de niña fui bailarina por muchísimos años, bailarina profesional, entonces estábamos con la dualidad de, bueno, que no sea solo un deporte porque todo el mundo lo mira, todo el mundo lo juega, sino que sea algo que a ellos realmente pues les encante y que les apasione. Y nos dimos la tarea, te lo prometo, todos los fines de semana íbamos a la cancha del condominio o del parque en donde estuviéramos. Hoy vamos a probar básquet, hoy vamos a probar fútbol, hoy vamos a probar natación, y fuimos probando varios hasta que quedó probamos karate, hizo clase de prueba de karate, de béisbol, en la que se te puede ocurrir, como también del área artística, hizo guitarra, piano, batería, canto, todas las que se le pudieran ocurrir a él dentro de clases de prueba. Y al final caímos en que era natación y tenis. Ese era su interés. En natación tenemos, dependiendo el clima, dependiendo cómo estamos, pues todavía reciben clases de natación, aunque el chiquito no le encanta, y el grande es el que optó por tenis. Ahí ahora toda la familia somos de tenis, todos vamos a sus torneos y a sus campeonatos de tenis. Es una pasión que tienen ambos, ¿verdad? Y pues la verdad que nos hizo conocerlos mejor, nos da la oportunidad de conocer también a otras familias que lo hacen, ¿verdad? Y que practican este tipo de deportes, que son deportes que implican pues mucha disciplina y que eso nos ayuda, digamos, a la otra contraparte que a veces me consultan, que es ese proceso del manejo de la disciplina siendo yo mamá cuando soy su maestra. Claro. Ellos tienen claro que yo no soy su maestra, ¿verdad? Yo soy su mamá. Y que tal vez hay cosas que no sé y que tenemos que investigar juntos y que tal vez ellos van a saber más que yo. Cuando me doy ese papel en donde hay pues una figura de autoridad con ellos y donde se trabaja dentro de un ambiente armonioso de respeto y de amor, porque todo lo que estamos haciendo es por amor a ellos, pues todos los procesos se dan con mayor facilidad, ¿verdad? El asistir a actividades, el cumplir con las entregas, el salir a las excursiones, seguir a los campeonatos, porque todo es algo que me enriquece a mí como persona, ¿verdad? Y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos, que vean que todo lo que ellos aprenden los llena, tanto en su aspecto social, emocional, intelectual, espiritual, dependiendo desde qué aspecto tú lo quieras trabajar. Amy, le voy a hacer una pregunta porque me parece muy humana y porque creo que seguro en algún momento le ha pasado. Cuando uno toma una decisión que sale del paradigma que la sociedad tiene, ¿no sintió por momento que
parte de su familia cercana cuestionaba su decisión, así como, ¿cómo vas a hacer que el niño no vaya a la escuela? ¿Cómo es que el niño no va a ir al colegio? ¿Cómo que se lo vas a enseñar tú? ¿Te vas a cansar? ¿Te vas a aburrir? No tuvo ese tipo de críticas que, a ver, de personas que además la aman. Claro, bueno, te puedo decir que todavía hasta la fecha, de personas que tal vez no son de mi familia cercana en sí, y preguntan, ¿verdad? O van al pediatra y ¿cómo te fue en el colegio? Es que yo no voy al colegio, yo hago homeschool, contestan mis hijos, ¿verdad? Claro. Y se nos quedan viendo así con una cara que se le cuadra la cara a la pobre persona porque no sabe cómo procesarlo. Desde también, pues, la situación con la familia, ¿verdad? Creo que fue fácil, de alguna manera, entre paréntesis, cuando empezamos, porque como todo el mundo estábamos en la misma situación, ay, pues, qué pilas ella que va a hacer toda la labor, ¿verdad? Se miraba hasta como, wow, ¿verdad? Qué increíble el trabajo que va a hacer. Pero cuando ya terminó la pandemia y todos los niños empezaron a regresar a los colegios, pero ya lo vas a mandar, ¿verdad? Pero es que se va a quedar sin amigos, pero es que no vas a saber relacionarte con nadie, o no vas a saber escuchar, por ejemplo, figuras de autoridad de alguien más que con la tuya. Van a haber roces entre ustedes, van a tener dificultades como entre papás e hijos, en infinidad. Te puedo decir que sí. Muchas veces me he preguntado si la decisión que tomamos como familia fue la correcta. Con mi esposa lo ponemos todos los años en la balanza de esperar que esta es la respuesta. Y cuando los vemos que pueden socializar con niños de cualquier edad, que pueden hablar sobre cualquier tema, que pueden solventar o solucionar conflictos solos porque buscan resolver de maneras fáciles y prácticas los problemas que parecieran que podrían atormentar a cualquier otra persona, que son participativos, que son más empáticos, que son más llevaderos, son más sociables. Nos sigue sumando el check de que pesa más este estilo de vida que cualquier otro que pudiéramos tomar. Amy, ¿le puedo pedir un par de minutos? Voy a la pausa y entramos en las últimas preguntas, ¿le parece? Me encanta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Estamos platicando acerca del homeschooling, del aprendizaje en casa, las ventajas y retos. La doctora Amy Soto es doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y criar a un niño distraído. Pausa, ya regresamos a través del 89.7. Emisoras Unidas. Bueno, y entramos en la parte final de la charla que tenemos esta noche con la doctora Amy Soto. Ella es doctora en educación, psicopedagoga y terapeuta, autora de su nuevo libro, El arte de educar y crear a un niño distraído. Y estamos hablando acerca del homeschooling, de esas ventajas y retos del aprendizaje en casa. Amy, dos cosas. ¿Cómo fue la charla con su esposo? ¿Cómo delimitar los roles? ¿Cómo entender en qué puede aportar cada uno? Me encanta. Pues la verdad que lo fuimos trabajando conforme a las necesidades que veíamos de nuestros chicos y también de nuestra jornada laboral, porque yo digamos que he dividido mis quehaceres del día en la jornada de la mañana, es totalmente dedicada a la educación de mis hijos, ¿verdad? Y en las tardes, pues yo atiendo en mi clínica, veo pacientes, entonces teníamos que como dividirnos las tareas. Entonces, en las mañanas yo me dedico en reforzar todas las áreas de los temas que queremos ver, hacemos actividades, experimentos, o hacemos excursiones o salidas, dependerá. Y en las tardes, depende si tienen entreno, los lleva mi esposo o los turnamos las abuelitas, también eso nos ayudó mucho a que se subieran al barco con nosotros, era que nos ayudaran a trabajar, digamos, en las áreas complementarias de la educación de nuestros hijos, como era, por ejemplo, apoyarlos y llevarlos a los entrenos. Y mi esposo también me apoya en hacer la revisión, como te decía, del área de matemáticas, de la parte científica. Él se encarga de ver toda la parte de computación, porque les encanta a ellos, creo que eso sí lo sacaron totalmente del papá. Entonces toda la parte de programación, de codificación, de robótica, de electricidad, todo eso lo miran con su papá y los hacen pues en experiencias vivenciales. No tenemos un horario específico, depende conforme van surgiendo las ideas de los chicos o los recursos que vamos encontrando o buscando, ¿verdad? Pero también tal vez bien importante es que sí tenemos una red de apoyo de toda la familia ahora, ¿verdad? Ya todos que estamos envueltos en,
Por ejemplo, en sociales, justamente esta semana mis hijos llamaron a las abuelitas y a los tíos para entrevistarlos sobre las costumbres y tradiciones de la familia, porque estábamos haciendo un reportaje y se grabaron como periodistas y así. Entonces vamos buscando espacios en donde podamos involucrar a todos y en donde ellos puedan también tener experiencias diferentes para poder hacer actividades diferentes. Pertenecemos a comunidades también online en donde los chicos reciben cursos, por ejemplo, de actividades que a ellos les gustan, y en esos momentos pues ya buscamos que ya sea su papá o yo quienes estamos apoyándolos para que puedan realizar las actividades, o si tienen alguna duda, que se puedan acercar y que busquen a alguno de nosotros para poderles aportar. Si alguien está pensando, Amy, en tomar una decisión tan importante como esta, ¿cuáles son las primeras cosas que debe de plantearse? ¿Qué es lo que debería de pensar al momento de tomar una decisión como esta? Bueno, yo te diría que lo primero es analizar si esto como estilo de vida para tu familia es algo que tú quieres hacer, porque tienes que sentir esa libertad de poder hacer actividades y no de pensar tenerlos sentados trabajando de 8 a 12 o de 9 a 3 de la tarde, porque no es esa la idea, ¿verdad? La idea realmente es buscar espacios para que los chicos puedan tener un aprendizaje más flexible y más adaptado a sus intereses y a sus potencialidades. Entonces, lo primero que yo pongo sobre la balanza es si puedo seguirle dedicando el tiempo que yo le dedico, ¿verdad? Si sigue haciendo sentido para mi familia, que por ejemplo nos queremos ir de vacaciones y yo puedo romper ahorita la planificación y parar e irnos tranquilos sin que me brinque el ojo de que tengo cosas que tengo que hacer o que no he cumplido o que no he terminado. Si yo puedo trabajar eso, ¿verdad?, en relación a la armonía de mi familia y veo más valioso esas experiencias como familia que escribir y pasar tanto tiempo, creo que es otro punto súper válido a poner sobre la balanza. Y otro es considerar qué medio o de qué escuela vas a utilizar para poder hacer la validación de los procesos de tus hijos. Si bien es cierto, nosotros en Guatemala todavía tenemos que manejar lo que son procesos de calificaciones para que los chicos aprueben los grados. Entonces, que busques una institución educativa que trabaje homeschool, porque no es lo mismo educación virtual que homeschool, ¿verdad? Son procesos diferentes. Y que escojas que te pueda llevar ese registro acorde a las leyes y a las regulaciones que se piden para Ministerio de Educación, si eso es lo que tú buscas. Ahora hay otras familias que hacen metodologías que son del extranjero y únicamente hacen validaciones de esa papelería con el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Educación, y los chicos igualmente tienen sus títulos y pueden entrar a cualquier universidad. Ese es otro miedo que tienen los padres. Otro reto que también se enfrentan es, ¿será que voy a llevarlos a ese nivel de educación para que los chicos puedan optar a universidades? Y te cuento que hoy en día, hasta en universidades del extranjero, buscan muchísimo más perfiles de estudiantes, que son chicos que estudiaron en homeschool, que chicos que estudiaron en sistemas tradicionales estandarizados, porque son chicos que pueden resolver más problemas y se pueden adaptar mejor a los cambios que tienen día con día. Entonces, es un perfil muy solicitado, así que vale la pena analizarlo. Amy, ¿cómo la puedo encontrar en las redes sociales? Me puedes encontrar @Amy, se escribe EIMY.SotoG. ¿En dónde la puedo encontrar? ¿En todas las redes? En todas las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, y también en alguna de esas redes puedes encontrar mi número de WhatsApp para poderte comunicar por si hay algo en que te pueda aportar. Amy, no sé cuánto le agradezco, es la primera, pero con toda seguridad, si usted me lo permite, no será la última charla que tengamos. Muchas gracias. Igualmente, feliz noche y muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. 20:52, momento de la pausa. Don Víctor, vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos en tiempo real.